puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Taller de Formación Literaria. Hasta ahora hemos hablado de historias con principio, nudo, desenlace, de la literatura al servicio de la narración. Básicamente nos hemos abocado a eso, pero hoy vamos a explorar una manifestación literaria que bien a veces también funciona narrando. De hecho, algunas de las manifestaciones más célebres en toda la historia de este tipo de literatura es narrativo. En realidad, también explora otras posibilidades, manifiesta otras cosas, expone, cuenta, informa sobre la vida interior, hace cosas de manera distinta. Y se vale de las impresiones audibles, de las impresiones que tienen que ver con el fenómeno de la voz, de la ejecución que es más musical. Y estamos hablando de la poesía, para terminar ya con tanto rodeo. No se asusten si creen que es algo complejo. La poesía en realidad sí tiene su chiste, pero es, digamos, una especie de otro idioma, de aprender un idioma dentro del idioma que es nuestra comunicación verbal. Y nos ayuda a tener una forma de literatura inigualable. El fragmento que escuchamos al inicio del episodio son los primeros 3 versos de el poema 20, famosísimo poema 20 de Pablo Neruda, que aparece en 20 poemas de amor y una canción desesperada, este poemario tan celebrado, tan socorrido por las personas enamoradas y todo eso. Pues sí, bueno, Pablo Neruda fue siempre un símbolo del poeta enamorado, etc. Últimamente ha caído en una especie de desprestigio, pues por la forma como llevaba su vida personal, pero digamos que su legado poético, su legado artístico, pues ahí está y es innegable. Con esa sencillez aparente en estas palabras nos invita a sentir, a compartir la melancolía que siente en la noche y la inmensidad de las estrellas, que lo hacen sentir tal vez un poquito más pequeño delante del universo. Pues es digamos, el núcleo o el mensaje o la impresión que quiere ayudarnos a compartir. Pero por supuesto, yo ahorita que lo acabo de decir en esta forma tan prosaica y tan desprovista de artificios poéticos, está muy, muy mal dicho. O sea, no alcanza esa calidad, precisamente porque la poesía implica muchísimo trabajo, muchísima dedicación y también muchas decisiones de carácter audible, muchas decisiones que tienen que ver con el efecto audible que será la poesía a final de cuentas siempre. La poesía, como lo pueden ver, no siempre narra algo, no cuenta historias lineales, sino más bien nos sumerge en impresiones. De repente podemos decir en una emoción, pero también puede ser una imagen, también puede ser un instante, son impresiones. Y hoy vamos a abrir nuestra sensibilidad ante este universo de palabras, que como palabras condensadas o palabras que, no sé, que a veces suelen ser como granadas de mano, que al hacer explosión uno no sabe exactamente hasta dónde puede llegar el poder de esa palabra o de una expresión en la poesía. Hablemos de básicamente qué es poesía. Pues la poesía es cuando nuestra expresión literaria está presentada en versos. Eso puede ser la forma más veloz y más, digamos, el escape perfecto para poder salir del meollo, porque la poesía en realidad puede ser mucho más compleja. Históricamente ha sido muchas cosas, pero lo que siempre está presente ahí es que está presentada en forma de versos. Miren, les voy a decir una cosa. La poesía y la música son en realidad lo mismo en el origen. Yo concuerdo con los estudiosos
que dicen que en los albores de la humanidad las primeras manifestaciones de literatura eran pequeños cantos que las personas dentro de los clanes de las tribus hacían, e incluye también los cantos, los arrullos que las madres hacían con los bebés para que se calmaran, para que se durmieran, para que se entretuvieran. Y estoy totalmente seguro de que así fue, así como es nuestro encuentro con la literatura en nuestras vidas individuales, cuando somos bebés que nos cantan y nos dicen versos, nuestros cuidadores, nuestra madre, etcétera, y que poco a poco vamos avanzando a formas un poquito más complejas, tanto del aprendizaje de nuestro idioma como de las expresiones artísticas que ese mismo idioma va permitiendo. Del mismo modo, la humanidad fue encontrando su camino en la literatura. Y al inicio, la literatura y la música eran la misma cosa, y eran los cantos, era la poesía. Así es que es una cosa que viene con la humanidad en su ADN muy profundamente. Es una cosa con la que hemos estado desde que nosotros, lo que consideramos el inicio de la humanidad, viene con eso, viene con la poesía. Ahora, comparándola con lo que hemos estado aprendiendo acerca de la narrativa, que es principalmente prosa, es decir, está desprovista del verso y de las características de lo que conocemos como poesía. Mientras la prosa se expande, la poesía tiende a ser de condensación. Condensar la expresión, la palabra. Busca decir más con menos. Cada palabra en un poema suele estar muy cargada de diferentes significados, pero más que significados, de intenciones. Eso es parte del mecanismo principal de la poesía. Es el arte de sugerir, de aludir, de ser breve. No siempre busca decir cosas de manera tan literal. No siempre es claro. No siempre cuenta una historia. Y tampoco siempre nombra emociones. De hecho, a veces nada más las evoca o incluso las evita. Lo que genera la poesía son momentos a los que les llamamos impresiones. Es decir, mediante una muy buena selección de palabras y de frases, puede hacer que nosotros nos aproximemos a una experiencia estética, a una experiencia que tiene que ver con lo audible, con el gusto, con la vista, con el tacto, con la olfacción también. Pero eso es gracias a la selección tan minuciosa que se tiene que hacer de la expresión, del léxico y de la presentación, que siempre cobra un papel muy importante porque tiene que oírse de una manera reconociblemente poética. Lo voy a decir así porque si digo que tiene que ser musical, va a haber quienes digan no, pero ya no tiene que ser exactamente así, no se vigilan tanto los ritmos, no se vigila tanto la rima, no se vigila tanto como en otra época. Cierto, pero entonces sí tiene que ser algo reconocible como poesía. Y eso tiene que ver con la musicalidad, por supuesto, y tiene que ver con el ritmo y incluso con ciertos recursos que sí siguen estando allí, aunque no sean tan obvios como la rima, como las aliteraciones, como los encabalgamientos, como algunas otras cosas que de repente podríamos aprender, y que, por ejemplo, tenemos una pequeña clase de poesía en 3 sesiones en nuestro canal de YouTube, que les invito mucho a ver porque hay una sobre recursos retóricos, sobre recursos literarios o retóricos, de los cuales la poesía se sirve mucho. Piensen en una fotografía artística, de esas que luego están en blanco y negro, que están con unas sombras impresionantes, son unos claroscuros, etc. Piensen en una fotografía artística comparada con un documental. Ambos comunican, ambos son vías de expresión, pero lo hacen de manera diferente. El documental se parecería más a nuestra narrativa literaria, como la novela y el cuento, lo que hemos estado viendo en otros episodios, y la fotografía es lo que equivaldría a lo que queremos hacer cuando es poesía lo que buscamos hacer.
Hablemos de conceptos básicos que han acompañado a la poesía siempre, que se han enseñado siempre con eso. El ritmo, la métrica y la rima, que son conceptos que nos van a ayudar a entender sobre todo la poesía a nivel histórico. Porque aunque la poesía moderna ha roto muchas reglas, es útil conocer estas bases. De hecho, los verdaderos poetas, los mejores poetas de la actualidad, conocen la poesía de la antigüedad, reconocen los artificios y las formas de construir la poesía que ha habido, e incluso también muchos las dominan, y si se lo proponen pueden hacer poesía en esos mismos términos, sin ningún problema. Comencemos con el ritmo. Se trata de la musicalidad del poema, el fluir de las palabras para que suene de una manera, ¿cómo decirlo? No quiero decir agradable simplemente, sino de una manera melódica, de una manera que no sea afectada o atropellada, que al sentir de la persona le parezca que hay una especie de intención expresiva musical. Esto puede ser tan laxo, tan elástico como ustedes lo quieran entender, no importa, el chiste es que se queden con el concepto. Se logra con combinar sílabas acentuadas y con sílabas que no llevan acento. Y cuando estoy hablando de acento, no estoy hablando de la escritura o de la tilde, sino de sílabas tónicas y sílabas átonas. Todas las palabras tienen sílabas tónicas y sílabas átonas, pero más importante, todas las frases tienen sus sílabas tónicas y sus sílabas átonas. La combinación de estas frases y de estas palabras, según su acentuación, es una parte importantísima de la versificación, especialmente hablando de la versificación en otras etapas de la literatura, en otras épocas de la literatura. Pero incluso en el verso libre de hoy hay un ritmo interno que el poeta busca que se alcance a notar. Ahora, en cuanto a la métrica, que es la medida de los versos, por decirlo de una manera muy básica, para el idioma español, estamos refiriéndonos al número de las sílabas. En la poesía de hace siglos, o incluso tal vez más antes, como antes del Renacimiento, pues la poesía era muy estricta en cuanto a la métrica. Se vigilaba la contabilidad, que si eran octosílabos, que si eran endecasílabos, muy, muy rígido. Y eso abría la puerta a la creatividad, porque al verse encasillados los poetas en tener que elaborar una versificación que respetara los límites de sílabas y sus acentuaciones para lograr su musicalidad, tenían que recurrir a muchas figuras, a muchas formas creativas de resolver la expresión, y eso, según las modas o según los movimientos culturales y literarios, pues podía resolverse de una manera o de otra. Si era más abigarrado, seguramente estábamos en la etapa, por ejemplo, del barroco. Si era un poquito más limpio, menos lleno de adorno y menos grandilocuente, pues estamos en otra etapa de la poesía. Quizás estemos en el romanticismo o tal vez hasta en el modernismo, en una de sus vertientes. Y finalmente tenemos la rima, que es la repetición de sonidos al final de los versos. Esto luego nos lo enseñan en la escuela y llega a ser todo un dolor de cabeza, pero solamente para recordarlo, esta rima puede ser solamente de las vocales y entonces se llamaría asonante, o puede ser tal cual, a partir de la última vocal que está acentuada, de la última vocal tónica, tanto vocales como consonantes, como por ejemplo canción con corazón, porque on es lo que está acentuado, se considera como rima, y en este caso sería rima consonante porque tanto las vocales como las consonantes están iguales. La rima, como ustedes lo habrán experimentado, porque son muy populares las poesías que tienen esta rima, incluso de manera rígida y tal vez hasta un poquito forzada, afectada y carente de naturalidad a veces. Como lo podrán comprobar, decía yo, puede darle mucha musicalidad y cerrar como unidades de significación que son las estrofas. Hoy pues no es obligatorio, pero quien se avienta a hacer, digamos, sonetos o redondillas, la verdad es que no desmerece para nada y es una muestra de su gran formación y de su valentía también
en cuanto a su capacidad para versificar. No necesitamos así como que dominar muy fuertemente la métrica clásica para poder escribir poesía, pero sí es bueno que reconozcamos que hay este tipo de artilugios, este tipo de herramientas que se utilizaban en otros momentos para crear la poesía y así poder reconocer su artificio, el talento y la dedicación que eran requeridos para construir poesía en otros momentos de nuestra historia. Hoy se necesita también ciertos artilugios. No crean que simplemente es cosa de poner una frase detrás de la otra y nada más darles enter. Tiene que haber una impresión buscada, tiene que haber un efecto poético, como le llamó Edgar Allan Poe. Tiene que haber una persecución en pos de algo. Ya después les hablaremos en otro episodio o más adelante. Hablaremos de cómo se persigue lo poético en la actualidad, que en lugar de hablar de rima y de metro y de todo eso, se habla de otros elementos que tienen que ver más con una poesía que es creada en este momento de la historia, en el que toda la humanidad es heredera de un legado gigantesco de literatura y particularmente de poesía, y por supuesto su creación de innovación tiene que responder a un legado que es pues de, ¿qué serán? 3.000 o casi 4.000 años de humanidad. Insisto, no es que necesitemos dominarlo así, pero sí necesitamos aprender a reconocerlo cuando lo vemos. Estas herramientas, estas características de la poesía, que serían el metro, la rima y el ritmo. Por ejemplo, hablando del verso libre o verso que no considera la rima ni la métrica, pero sí tiene musicalidad, les quiero leer un fragmento del poema En la plaza de Vicente Aleixandre, que dice así. Escuchen cómo es que no están encajonados los versos, no son tan repetitivos en su música, o ese sonsonete que de repente vemos en los sonetos, que son como el de un sauce de cristal, un chopo de agua, un harto surtidor que el viento arquea. Es decir, está muy rígido, todos son endecasílabos. Estos dos versos que acabo de recitar son de Piedra de Sol de Octavio Paz. Pero vamos a lo de Aleixandre, porque para que vean a qué se refiere, no estar tan al pendiente de la métrica ni de la rima, pero sí de la musicalidad. No es bueno quedarse en la orilla, como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Hasta ahí el poema de Aleixandre, y creo que una de las cosas que quiero resaltar es que a pesar de que aquí no hay rima ni una métrica rígida, tampoco es una prosa, tampoco es una narración, tampoco es simplemente el fluir de un discurso o un discurrir de la verborrea o del flujo, digamos, narrativo, porque no hay narración directamente, sino más bien es expresión y tiene momentos musicales, tiene momentos de impresión audible que generan también impresiones en otros sentidos o incluso en las emociones. Yo digo que la poesía actual, y en realidad lo ha sido siempre, es un desafío intelectual, siempre tiene que serlo, porque si no, no tendría la esencia fundamental de el componente literario para poder tener una relación entre un autor y un lector que se comunican a través de algo que es muy sofisticado, como cuando un músico invitado en una orquesta toca el piano, a pesar de que ese músico no hable el idioma del público al que le está tocando la pieza, ejecutando esa pieza o esa obra, de todos modos no hay ningún problema, están teniendo una comunión entre lo que se está ejecutando y lo que está escuchando el público y está experimentando gracias a la ejecución de ese pianista. Del mismo modo ocurre con el poeta y quien lee el poema, y esa es una comunión bastante diferente de la que hay entre el escritor
que presenta narrativa y el lector que lee la narrativa que presentó el escritor. Y es que el poeta se sirve de varios recursos. Luego les llamamos licencias o recursos retóricos o imágenes poéticas. En fin, se les puede decir de muchas formas y son muchísimos. Vamos, les voy a sugerir también que ubiquen y si pueden encontrar, se hagan con un ejemplar del Diccionario de Retórica y Poética de la doctora Elena Beristain, que les va a servir muchísimo para entender algunos mecanismos de la poesía y también de la construcción de imágenes al servicio tanto de la poesía como de la prosa, que es la retórica, las figuras retóricas y los recursos retóricos. Cuando hablamos de imagen poética, hablamos de la capacidad de poder crear en el lector una especie de impresión de que puede mirar, la sensación de que puede tener la impresión de mirar algo. En realidad, esto de imagen poética, yo en lo particular, lo aplico no nada más a lo que es visual, sino también a lo que se puede experimentar mediante algún otro de los 5 sentidos. Pero muchas veces nos servimos de lo que es la imagen para poder ilustrar todas esas impresiones. Por ejemplo, en una expresión que diga el sol se desangra en el horizonte, pues por supuesto que no es una frase literal, es una impresión relacionada con el color que se forma al atardecer. Pero si nosotros queremos darle ese toque de fatalismo, pues nos puede servir mucho expresarlo de esa manera. Y ya estarán las metáforas y otros recursos que les sugiero mucho que vayan a ese video, que es en el que expusimos las principales figuras retóricas que aparecen al servicio de la poesía. Y les voy a contar un ejemplo de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Hay un verso que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y luego viene otros versos que dice: golpes como del odio de Dios, o como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Vean ustedes cómo crea imágenes de dolor profundo y existencial, usando metáforas para expresar como puntos filosóficos en este caso, que sería muy difícil expresar de manera tan puntual como en esta ocasión a través de la poesía. Entonces a esto me refería yo con que el poema también es una herramienta de desafío intelectual y también en esa manera descoloca un poquito al lector, y esa es su función principal, sacarlo de la comodidad del significado único y literal de las cosas, o de sus significados, digamos, más habituales, y ponerlo en un terreno poco experimentado, poco recorrido, para que llame la atención y genere nuevas experiencias estéticas. Que, como ya les dijimos en otro episodio, la palabra estética viene de una palabra en griego que significa lo que es captable mediante los 5 sentidos. Es decir, lo sensible materialmente, carnalmente, corporalmente. Como podemos darnos cuenta, la poesía es así como tiene la característica o la posibilidad de ser uno de los géneros más personales, más íntimos de la literatura. Porque en estos términos, así como leímos a Vallejo ahorita, pues es un espacio para explorar reflexiones, emociones, o simplemente para tener una manera distinta de exponer algo, incluso narraciones. No olvidemos que las hazañas de las que nosotros conocemos como de los héroes del ideario y del imaginario antiguo de Grecia, como Aquiles y todos los que tienen que ver con la guerra de Troya, los conocimos a través de la Ilíada y de la Odisea, que es la historia de Odiseo o de Ulises. Y esos eran poemas narrativos, pero finalmente poemas, y se servían de las herramientas de la poesía. Entonces, no hay una forma, digamos, única, correcta de escribir poesía, pero sí es importante encontrar nuestra propia voz poética. Y esa voz poética tiene que responder un poco a su momento. No puede llegar a la fiesta
sin saber cuáles eran las normas de vestimenta, ¿no? Es decir, no puedes llegar a una fiesta de disfraces con tu ropa normal y simplemente tratar de sentirte cómodo por el solo hecho de que nadie te avisó o tú no te enteraste de que la fiesta era de disfraces. No, uno tiene que hacer lo mejor que pueda para enterarse de cómo está la fiesta, cómo está planteada la fiesta, pero además también de en qué momento de la fiesta estamos llegando a ese lugar. Y eso es la literatura, y principalmente con la poesía es así. No podemos simplemente decir, no, yo no leo poemas, yo no leo poetas porque quiero crear de la nada mi poesía y no lo quiero contaminar mi proceso creativo. La verdad es que eso es una actitud que no favorece la poesía, no favorece la creación poética. No te hace un poeta auténtico, te hace un poeta bastante propenso a que no te hagan caso. Los poetas de la antigüedad se referían a sus propios poetas de la antigüedad. Es decir, cuando un poeta de la antigüedad se refiere a poetas que ya eran antiguos para ellos, les llamaba la fuente. Es decir, ellos siempre abrevaron de la fuente. Y abrevar de la fuente o beber de la fuente significa conocer, reconocer, y a veces para ellos era hasta dominar la poesía de los grandes que habían estado antes que ellos. Nosotros no pedimos que tengas un doctorado en poesía de, no sé, lírica grecolatina, o que tengas, no sé, un posgrado en literatura medieval y renacentista para poder escribir poesía. Pero sí que estés medianamente enterada o enterado de la producción poética de la humanidad a grandes rasgos, y de la producción poética de todo lo que es tu identidad cultural, de todo lo que se refiere a tu lugar, a las cosas que eres tú, lo que se ha estado escribiendo en tu país en los últimos siglos, o en tu grupo, o si perteneces, por ejemplo, a un sector cultural o étnico, qué es lo que se ha hecho en los últimos, no 2 años, sino en los últimos, insisto, siglo o 2 siglos, para que tu voz pueda ser la voz de alguien que pertenece a este momento, al de ahorita, y que es una voz oportuna, que está alzando su poesía justamente para que pueda ser un faro de luz en el mundo de la literatura. Entonces, lean poesía, lean mucha poesía de diferentes épocas, estilos, autores, y eso les va a ayudar a entender sus posibilidades y encontrar lo que resuena desde ustedes y lo que resuena con ustedes. El ejercicio de ahora es, yo les propongo un ejercicio de fotografía poética. Elijan un objeto común a su alrededor, el que tengan a su alcance allí, justo donde estén en este momento, y traten de describirlo usando solamente 3 o 4 líneas. Concéntrense en una imagen o una metáfora o un recurso que les venga a la mente sin preocuparse por la rima o por el metro. Solamente traten de generar una sensación distinta que si estuvieran narrando algo, sino más bien traten de generar una impresión acerca de ese objeto o de esa cosa. Y bueno, ya les había yo recomendado el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain. En esta ocasión también les quiero sugerir la Antología Poética de Federico García Lorca, que es un autor bueno, él es del siglo XX, de entre el siglo XIX y XX, más en el XX, pero es de una vigencia tremenda y además de una genialidad increíble. Y también, si por ahí encuentran los elementos del estilo de William Strunk y de E.B. White, aunque es un manual de estilo general, sus principios sobre la precisión y la concisión nos pueden ayudar a generar buena poesía. Es decir, a veces nuestra formación como poetas depende también de cómo dominemos las palabras en su uso más llano y más prosaico, y cómo las podamos como forzar a que jueguen en otros terrenos. En fin, con eso sería todo por esta ocasión. La poesía nos invita a sentir y a ver el mundo con nuevos ojos, a encontrar la belleza en lo inesperado y la profundidad en lo breve. No hay que tenerle miedo a la poesía, y en el próximo episodio de nuestra formación literaria vamos a regresar a la prosa, pero con un enfoque muy específico, que es la brevedad narrativa
para hablar del cuento. Espero que se la pasen muy bien. Les mando un gran saludo y hasta la próxima.